Hoy todo el mundo conoce a U2 como una de las bandas más populares de la historia. Lo que pocos conocen es la historia de cómo un anuncio en la escuela reunió a 4 tipos sin futuro con poca habilidad para tocar instrumentos en el lugar menos probable del planeta para crear música, la Irlanda de los años 70. Acompáñame a descubrir cómo 4 adolescentes sin dinero y sin conexiones construyeron una de las carreras más ambiciosas del rock. Para entender a U2, primero tienes que entender el lugar donde nacieron. Irlanda en los años 70 era un desastre. No estamos hablando del país verde y romántico de las postales. Estamos hablando de un lugar donde más del 70% de los edificios en el centro de Dublín no tenían agua caliente. La inflación estaba disparada. El desempleo era brutal. Los jóvenes que podían se largaban del país. Los que se quedaban muchas veces terminaban atrapados en las sustancias para evadir la realidad. Y eso era solo el sur. En el norte, en Belfast, la cosa era peor. Muros dividían barrios enteros. Soldados patrullaban las calles. Era como vivir en una zona de guerra. La Iglesia Católica controlaba todo. Otras opciones a lo hetero era un crimen. En ese ambiente, la música era básicamente inexistente. Había muy pocas salas de conciertos. No había rock en la radio. Las únicas bandas que triunfaban eran grupos bien vestidos que tocaban covers educados de éxitos pop. Nada original. Thin Lizzy y Rory Gallagher habían demostrado que los irlandeses también podían rockear. Los únicos rayos de luz venían de afuera. Revistas británicas como NME, Sounds, Radio Pirata y para los que vivían cerca de Dublín, la señal de la BBC que transmitía Top of the Pops y The All Grey Whistle Test. Fue en ese contexto de desesperanza total que un chico tímido de 14 años clavó una nota en el tablón de anuncios de su escuela. Larry Mullen nació el 31 de octubre de 1961 en el norte de Dublín. Su papá, Lawrence Mullen Sr., trabajaba como funcionario público en el Departamento de Salud y Medio Ambiente. Antes había considerado ser sacerdote, pero terminó casado con Maureen, quien se quedaba en casa cuidando a los 3 hijos. Larry era el del medio. Era un niño pequeño, dolorosamente tímido, con gente que no conocía bien. A los 9 años sus padres pensaron que la música podría ayudarlo a abrirse, así que lo inscribieron en el College of Music para que tomara clases de piano. Su maestra era buena onda, pero a los pocos meses lo sentó y le dijo la verdad. Estaba perdiendo el tiempo. Larry no practicaba en casa. Odiaba estudiar las escalas, pero ese día, mientras salía del colegio con su mamá, escuchó algo. Baterías sonando en el salón de al lado. Se detuvo, miró a su madre y le dijo: "Eso es lo que quiero hacer". Maureen aceptó, pero con una condición. Larry tendría que pagar sus propias clases. Así que el niño empezó a lavar autos y cortar el pasto. Juntó suficiente dinero para tomar clases semanales con Joe Bonnie, un veterano del teatro irlandés que se especializaba en batería estilo militar. Larry se enamoró del instrumento al instante, pero de nuevo mostró cero interés en la teoría musical. Lo que realmente le gustaba era tocar encima de la música que escuchaba en la radio o mientras veía Top of the Pops. Luego vino 1973. La hermana menor de Larry, Mary, dejó este plano de la existencia. La familia Mullen nunca se recuperó completamente de ese golpe. Un año después, en 1974, su maestro Joe Bonnie terminó la suscripción a esta densidad de un ataque al corazón. El reemplazo era más exigente y más estricto. Larry siguió yendo a clases, pero cada vez con menos frecuencia. Ese mismo año, en otoño de 1974, Larry entró a la escuela Mount Temple. Había reprobado los exámenes de entrada para las escuelas que quería, St. Aidan's y St. Paul. Terminó en Mount Temple, una escuela progresiva e interdenominacional donde católicos y protestantes estudiaban juntos. Algo casi revolucionario en la Irlanda de esa época. Y ahí estaba Larry, un chico tímido con una batería, sin banda, sin amigos músicos, pero con una ambición que ni él mismo entendía todavía completamente. Mientras Larry crecía en el norte de Dublín, a unos kilómetros de distancia, en el elegante suburbio de Malahide, vivía un chico que sería su polo opuesto. Adam Charles Clayton nació el 13 de marzo de 1960, en casa de sus abuelos, en Oxfordshire, Inglaterra. Su papá, Brian, había sido piloto de la Fuerza Aérea y ahora vendía seguros. Su mamá Joe se encargaba de la casa, de Adam y de su hermana menor, Sarah Jane. En 1964, cuando Adam tenía 4 años, la familia se mudó a Nairobi, cuando Brian consiguió trabajo en la aerolínea East African Airways. Adam comenzó su educación en una escuela internacional en Kenia, pero la aventura africana duró muy poco. Para 1965 ya estaban de vuelta en Inglaterra, aunque no se quedaron ahí mucho tiempo. Brian consiguió un trabajo en Dublín y la familia se estableció en Malahide, una zona residencial tranquila. Adam fue enviado a Castle Park School,
una escuela privada para niños. Era extrovertido, seguro de sí mismo, casi arrogante. Y mientras Larry era disciplinado con su batería, Adam era un desastre académico y social. Lo expulsaron de Castle Park por robar. Lo mandaron a un internado en las montañas de Dublín. Ahí las cosas empeoraron. Adam se sentía como un extranjero. Su acento inglés lo hacía blanco fácil. Los otros chicos lo molestaban. Él naturalmente respondía metiéndose en más problemas. Se unió a una banda de amigos que hacían teatro musical. Tenían planes grandiosos de convertirse en los herederos de Andrew Lloyd Webber. Pero en el verano de 1976, el internado había tenido suficiente y lo expulsaron. Sus padres estaban desesperados. Lo mandaron a Mount Temple con la esperanza de que una escuela menos rígida pudiera controlarlo. Pero Adam tenía algo que nadie más tenía. Una actitud valemadre que rayaba en lo psicópata. Si le decían que algo era imposible, él respondía que ya lo había hecho. Y esa actitud lo llevó directo hacia Larry Mullen. En septiembre de 1976, Larry Mullen tenía 14 años. Tiene una batería que sus padres le compraron con sacrificio. Sabe que puede tocar decente, pero no tiene con quién. Su papá le da una idea. Pone un anuncio en el tablón de la escuela. Larry escribe algo simple, casi patético. Dinero desperdiciado en una batería. ¿Alguien hizo lo mismo con guitarras? Esperaba tal vez una o dos respuestas. Consiguió 6. El 25 de septiembre de 1976, 6 chicos llegaron a la casa de los Mullen. Algunos tenían instrumentos, otros solo tenían ganas. Adam Clayton llegó con una actitud de estrella de rock, aunque apenas sabía tocar. 2 hermanos aparecieron con guitarras. David era callado, casi invisible. Dick era más extrovertido. También llegaron Ivan McCormick y Peter Martin. Tocaron un par de canciones. Sonaban horrible. Ivan McCormick y Peter Martin no duraron mucho, no eran lo suficientemente buenos, pero los otros 4 se quedaron. Y faltaba la pieza crucial. Paul David Hewson nació el 10 de mayo de 1960 en Dublín. Su papá Bob Hewson era católico, su mamá Iris era protestante. En la Irlanda de esa época, ese tipo de matrimonio mixto era casi escandaloso. Crecieron en Glasnevin, en el norte de Dublín, aunque Paul después diría que era de Ballymun, un barrio mucho más peligroso para darle una credibilidad callejera a su historia. Bob trabajaba en el servicio postal, un trabajo de clase media decente para la época. Iris se quedaba en casa. Paul tenía un hermano mayor, Norman. Paul era un niño imposible de controlar, ruidoso, agresivo, lleno de energía violenta. Y entonces llegó el 10 de septiembre de 1974. Paul tenía 14 años. Fue al funeral del abuelo de Iris. Durante el servicio, su madre sufrió un aneurisma cerebral. La llevaron de emergencia al hospital. Estuvo 3 días en soporte vital. No había nada que hacer. El 14 de septiembre, Iris Hewson dejó este plano de la existencia. Paul después diría que nunca tuvo la oportunidad de sentir ese amor incondicional que una madre tiene por un hijo, que cuando su madre se fue, la casa dejó de ser un hogar y se convirtió solo en una casa. Norman se volvió violento. Bob no sabía cómo manejar el dolor. La casa se llenó de silencio. En la escuela, Paul empezó a explotar. Gritaba insultos, aventaba sillas, volteaba mesas y salía furioso. Una vez empujó a un maestro contra la pared. Lo mandaron al consejero de la escuela, quien lo ayudó a procesar las etapas más oscuras del duelo. Paul empezó a cuestionar a Dios, sus motivos, su juicio. En 1976 se unió al Christian Union de Mount Temple, un grupo de estudiantes que estudiaban la Biblia durante el almuerzo. La maestra Sophie Shirley les mostraba a Jesús como una especie de hippie iluminado, casi como una estrella de rock, que todo en el universo pasa por una razón. Ese mismo año, Paul escuchó a The Who. Las letras confesionales de Bob Dylan y John Lennon ya lo habían tocado, pero los acordes dramáticos y la rabia de Pete Townshend prendieron fuego a su imaginación. Era un sonido visceral, mágico, donde todo parecía posible, como ser guitarrista. Su mejor amigo en Mount Temple, Reggie Manuel, le sugirió que fuera a la audición de Larry. Agarró la guitarra acústica vieja de su hermano. Había un problema, apenas podía afinarla, mucho menos tocarla, pero eso era irrelevante. Paul tenía que estar en esa banda. El mismo día que Paul Hewson vio el anuncio, otro chico también lo vio. Alguien que sería tan importante como Paul, pero de una manera completamente distinta. David Howell Evans nació el 8 de agosto de 1961. En Essex. Su familia se mudó a Irlanda cuando él tenía solo 1 año. Crecieron en Malahide, la misma zona donde vivía Adam. Su hermano Dick Richard era más extrovertido. David era reservado, tímido, casi invisible, pero tenía algo especial.
un talento musical natural. Podía escuchar una canción y recrearla. Entendía la música de una forma instintiva. Su papá Garvin era galés, su mamá Gwenda era irlandesa. Los dos apoyaban completamente a sus hijos. Cuando David y Dick mostraron interés en la música, les compraron instrumentos, les dieron espacio para practicar. A los 9 años su mamá le regaló una guitarra española de juguete. Él y su hermano peleaban por ella constantemente. Tenía buen oído, podía descifrar las canciones sin leer las notas, pero no podía aprender a leer música. Cuando entró a Mount Temple, David se refugió aún más en su caparazón, se enterraba en los libros, se escondía en la biblioteca entre clases. A los 14 años empezó a tomar la guitarra en serio. Descubrió a Horslips, fue a su primer concierto. Luego vio a Rory Gallagher. Descubrió el álbum Horses de Patti Smith. Su mamá le compró una guitarra acústica vieja en una venta de garage por $1. David empezó a practicar religiosamente. Su hermano le enseñó algunos acordes básicos. Tomó una clase de guitarra en la escuela. Cuando su maestro de música le sugirió que respondiera el anuncio de Larry, David aceptó. El sábado 25 de septiembre de 1976, un grupo de adolescentes se apiñó en la cocina de los Mullen, con sueños de convertirse en una banda de rock. Pasaron la mayor parte de la reunión afinando instrumentos y hablando de su música favorita: The Rolling Stones, Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Thin Lizzy. La noche terminó con una sesión caótica donde intentaron tocar Brown Sugar y Satisfaction de los Rolling Stones. Nunca llegaron al final de ninguna canción. Se detenían como al minuto y medio porque la tensión era demasiada. Se llamaron a sí mismos Feedback, porque ese era el sonido predominante de los ensayos, ese chillido de retroalimentación mientras todos trataban de enchufarse al amplificador. Los ensayos continuaron en el salón de música del señor Mackenzie en Mount Temple los miércoles por la tarde, y en la casa de la abuela de Adam los fines de semana. Pero algo quedó claro desde el primer ensayo: Paul era un macho alfa. Lo que le faltaba en talento musical lo compensaba en carisma, entusiasmo y pura audacia. Abandonó su propia guitarra acústica casi de inmediato. En cuestión de semanas, Paul había abandonado completamente la idea de ser guitarrista y se nombró a sí mismo el cantante de la banda. El hecho de que no pudiera cantar era, de nuevo, irrelevante. Lejos de su vida escolar, Paul se había convertido en miembro fundador de Lipton Village, una pandilla surrealista callejera que tomaba su inspiración de la serie de comedia británica Monty Python Flying Circus. Unidos en su descontento con la monotonía de la vida suburbana de Dublín, los amigos adolescentes escapaban a un mundo de humor, música y literatura. Paul, Derek Rowan y Fiona Hanby, un fanático tímido andrógino de David Bowie, a quien habían conocido a los 12 años. Deambulaban por su vecindario de noche, burlándose de los estereotipos adultos y reclutando marginados afines. Cada miembro de Lipton Village recibía un apodo que reflejaba su personalidad y el estado alterado imaginario que habitaban. Fue aquí donde Paul bautizó a Derek como Googie, y Googie le devolvió el favor llamándolo así, pero Paul eventualmente rechazó ese nombre imposible de pronunciar y en su lugar propuso Bonovox of Connell Street. Bonovox era una alteración de Bonabox, la frase latina para buena voz, aunque él negó conocer esto y también el nombre de una tienda de audífonos justo al lado de esa famosa calle dublinesa. Con el tiempo lo acortó a simplemente Bono, y aunque Paul Hewson lo odiaba al principio, eventualmente se rendiría ante él. El nombre que una tienda de audífonos le dio sin saberlo a un adolescente irlandés acabaría convirtiéndose en uno de los nombres artísticos más reconocibles del planeta. David Evans era un asociado casual de Lipton Village. No era miembro oficial como Bono, Googie o Gavin Friday, pero pasaba tiempo con ellos. Era callado, reservado, analítico. Mientras los demás hacían teatro callejero y bromas elaboradas, David observaba desde el margen. Pensaba antes de hablar. Fue precisamente esa cualidad la que le ganó su apodo. Los miembros de Lipton Village lo bautizaron como The Edge, el filo, por dos razones específicas: su mente afilada y la forma angular de su cabeza. No era un insulto, era un reconocimiento. David tenía esa capacidad rara de ver los ángulos que otros no veían, de encontrar soluciones donde otros veían solo problemas. Siempre estaba al borde, en el filo, observando todo desde una perspectiva única. Era perfecto para alguien que eventualmente revolucionaría la forma de tocar la guitarra, creando sonidos que vivían en los bordes, en los ecos, en los espacios entre las notas. The Edge no solo describía quién era David Evans, describía cómo pensaba, cómo tocaba,
cómo veía el mundo. Y a diferencia de Larry y Adam, cuyos apodos supuestos, Jan Jar y Mrs. Burns, nunca pegaron por no ser miembros oficiales de la pandilla, el nombre The Edge se quedó para siempre. Los ensayos que siguieron fueron un desastre absoluto. Adam realmente no sabía tocar el bajo. Bono gritaba más que cantar. Larry era el único que tenía algo de técnica, pero su estilo militar no encajaba bien con el rock que querían tocar. David Evans era el más talentoso musicalmente, pero era tan callado que casi no hablaba. Su hermano Dick era mejor para conectar con los demás, pero no era tan bueno con la guitarra. Tocaban covers, todo lo que sonaba en la radio, nada de punk, nada de lo que estaba explotando en Inglaterra con Sex Pistols y The Clash. Eran demasiado suburbanos, demasiado inocentes para eso. Ensayaban donde podían, en el garage de los Evans, en salones parroquiales, cuando el ministro presbiteriano Bill O'Neill los dejaba, en el cobertizo del jardín de la familia Evans, forrado con alfombras viejas para mantener el sonido adentro. Para enero de 1977 ya habían abandonado el nombre de Feedback, ahora eran The Hype. En el último día del trimestre de otoño del 76, Feedback hizo su debut en vivo. Fue un concurso de talentos en el gimnasio de Mount Temple. Tocaron sin Richard Evans, que ya estaba en la universidad. Eran el penúltimo acto. Su set de 2 canciones, Show Me the Way y Bye Bye Baby, fue ruidoso, torpe y apenas reconocible. La mayoría de los estudiantes los miraban confundidos o se tapaban los oídos. Pero Bono devoró hasta la última migaja de aplausos que sus amigos les lanzaron por obligación. Para principios de 1977, Feedback había agregado 2 cantantes de respaldo, Sheila McCormick y su mejor amiga Orla Dunn. Ensayaron en la casa de Adam y se prepararon para su primer presentación real, fuera de Mount Temple. El 11 de abril de 77, Feedback tocó en el salón de la escuela St. Vincent's, una escuela rival. Los chicos de ahí veían a Mount Temple como una escuela fresa y liberal. Había tensión. Eran primeros en el cartel, abriendo para Rat Salad. Antes de subir al escenario, tuvieron una discusión acalorada con Red Salad sobre quién tocaría Johnny B. Good. Lo resolvieron intercambiando partes de batería, pero Red Salad la tocó de todas formas. El show de Feedback fue un desastre. El punto más bajo llegó durante Nights in White Satin. Los micrófonos de las chicas fallaron. Después del show, decidieron que agregar cantantes femeninas había sido un error. Stella y Orla quedaron fuera. También decidieron distanciarse del nombre Feedback. Se rebautizaron a The Hype, que era el nombre de la antigua banda de respaldo de David Bowie. Ahora viene la parte importante. A principios de 1978, Adam estaba preocupado por el nombre de la banda. Pidió consejo a Steve Averill, cantante de Radiators from Space y diseñador gráfico. Averill le dijo que le diera un par de días para pensar alternativas. Uno de los nombres que propuso fue U2. Era el nombre de un avión espía gringo derribado sobre territorio soviético en 1960. Un evento que inició una espiral de desconfianza que culminó en la crisis de misiles de Cuba. O simplemente podría significar tú también. Poco después, Bono y The Edge fueron vistos caminando por el corredor principal de Mount Temple usando insignias caseras de U2, esperando ansiosamente la pregunta inevitable: ¿y eso qué es? Mientras tanto, Adam y Larry habían encontrado un artículo en el Evening Press sobre el concurso Pop Group 78 de la Semana Cívica de Limerick, copatrocinado por el periódico y Hardblagger Guinness. El premio: grabar un demo gratis con CBS Records y llevarse 500 libras en efectivo. Adam inscribió a The Hype. Luego organizó un show de calentamiento en el Project Art Center, un teatro alternativo. El 17 de marzo de 1978, el recién bautizado U2 se dirigió en tren hacia Limerick. Adam notificó inmediatamente a los organizadores del cambio de nombre de la banda, pero entendieron mal. Lo registraron como U2 Malahide. Eran uno de los 36 actos dispersos en varios lugares locales, esperando sobrevivir a la etapa preliminar. Los favoritos eran Rockstars y The Doves, todavía recuperándose del show en el Project Art Center la noche anterior. Bono se disculpó de antemano por su voz ronca, mientras que The Edge lanzaba su set de 3 canciones: Steel Mission de TV Song, un tributo a su banda favorita Television, y Life on a Distant Planet. Según testigos, el sonido fue un desastre. Bono tenía razón sobre su voz, pero no importó. U2 avanzó a la final de todas formas. Los miembros de otras bandas opinaban que probablemente eran la peor banda de la final. La final se llevó a cabo en el Savoy Cinema. Los jueces incluían a Jackie Hayden, gerente de marketing de CBS Irlanda, y Bill Wall, jefe de entretenimiento de RTE Televisión. Wall ya había conocido a U2 en su aparición en Young Line.
Para muchos concursantes el resultado apestaba a nepotismo. Billy Wall entró al camerino de las bandas durante el intermedio. Ignoró a todas las bandas excepto a U2, con quienes se sentó alrededor de una mesa pequeña durante todo el intermedio. Mostró un favoritismo descarado. Durante la ceremonia de premiación, Hayden les prometió personalmente darles tiempo en el estudio. Tom Clark, representante del área de Limerick para Guinness, les presentó el cheque por 500 libras. Bono agarró el cheque como si su vida dependiera de ello. 2 días después, Dick Evans renunció oficialmente para formar Virgin Prunes con Gavin Friday y Googie. U2 se había convertido en un cuarteto. Y ahora sí, ahora la cosa podría ponerse seria. En marzo de 1978, U2 finalmente usó su premio del concurso de Limerick. Entraron a los estudios de CBS con el productor Jackie Hayden. Grabaron Street Mission y Shadows and Tall Trees. Estaban emocionados. Esto era lo real. Un estudio profesional. Un productor con experiencia. Pensaban que CBS los iba a firmar en el acto. Las rolas sonaron terribles, planas, sin energía. La oportunidad con CBS se esfumó. Fue un golpe brutal, pero Adam no se dio por vencido. Adam tenía una habilidad casi sobrenatural para no aceptar un no como respuesta. Empezó a buscar salas donde tocar. Tocaron en el Baggot Inn, en McGonagall, en el Project Art Center, lugares pequeños, sucios, de poca monta, pero eran lugares al fin de cuentas. Era exposición. Y entonces Adam hizo su movimiento maestro. Contactó a un tipo llamado Paul McGuinness. Paul McGuinness no era manager de música, era director de publicidad de cine y televisión. McGuinness había ido a Trinity College, donde era conocido por ser mamón, ambicioso, editó la revista de la universidad y la usó para vengarse de gente que no le caía muy bien. Era raro. Trabajó un tiempo en Londres como taxista y guía turístico. Luego consiguió trabajo como asistente de dirección en comerciales. En 1976, un amigo de Trinity llamado Don Knox, que tocaba en una banda de folk rock llamada Spot, le pidió que los manejara. McGuinness aceptó, pero fue un desastre. Spot quería tocar en Irlanda y hacer buena música. McGuinness quería que fueran comerciales y conquistaran mercados internacionales. No funcionó. Se separaron después de un año. Pero McGuinness había aprendido algo importante. Manejar una banda se trataba de pensar en grande. Giras constantes. Inversión a largo plazo. Lo que ganabas lo invertías de vuelta en la banda. No era fácil, pero si encontrabas a la banda correcta, una que fuera joven, hambrienta y sin obligaciones financieras pesadas, podías construir algo enorme. El periodista musical Bill Graham le recomendó a U2. Adam llamó a McGuinness y arreglaron una reunión en su departamento a finales de abril del 78. McGuinness puso el demo de U2 en su contestadora telefónica porque ni siquiera tenía un reproductor de música. No quedó impresionado, pero le debía un favor a Graham, así que aceptó ir a verlos tocar en vivo. Pospuso la cita tanto como pudo. Finalmente fue el 25 de mayo de 1978. U2 era el acto de apertura para The Gamblers en el Project Art Center. McGuinness iba a ver a The Gamblers, una banda que manejaba a su hermana menor. U2 era solo un extra, y entonces vio a Bono. Lo que McGuinness vio lo sorprendió. La música era tosca, desigual, pero Bono era magnético. En una época donde los punks se escondían detrás de su cabello o le daban la espalda a la audiencia, Bono los miraba directo a los ojos. Caminaba por el escenario como un Iggy Pop joven, exigiendo atención. Era un exhibicionista total. McGuinness pensó, son brillantes pero muy crudos. Después del show, McGuinness les compró a los adolescentes de U2 una ronda de jugos de naranja en el pub de al lado. Les compartió su filosofía de management. Le gustó que le hicieran las preguntas correctas. Bono era buen oyente y mejor conversador. McGuinness aceptó trabajar con ellos, pero no se comprometió completamente. Quería ver primero si estos chicos realmente tenían lo necesario. Durante los siguientes meses, entre mayo y septiembre de 1978, McGuinness fue acercándose gradualmente a U2. Iba a sus shows, daba consejos, pero no era oficial todavía. Y en ese periodo pasó algo que casi nadie sabe. Algo que pudo haber destruido a U2 antes de que comenzaran. Los otros 3 miembros audicionaron a Eric Briggs para reemplazar a Larry. No era solo que Larry no estuviera comprometido, había conseguido un trabajo estable como mensajero. Faltaba a los ensayos, faltaba a sesiones de fotos. Cuando no podía ir, su amigo Googie, que se parecía a él, posaba en su lugar. Pero el problema real era otro. Larry no era tan buen baterista. Técnicamente, Eric Briggs era mejor. La audición pasó. Consideraron seriamente hacer el cambio. Y entonces, a finales de noviembre de 1978,
todo cambió. Maureen Mullen, la mamá de Larry, terminó la suscripción a esta densidad en un accidente automovilístico. Fue devastador. Larry quedó destrozado. Y en ese momento, Adam, Bono y DH se dieron cuenta de algo. No podían echar a Larry, pero la tragedia los mantuvo unidos. Y Larry se quedó. En junio de 1979, Chas de Wally y su colega de CBS Records, Howard Thompson, llegaron a Dublín para ver a U2. De Wally convenció a Mob Wingwood, el jefe de A&R, de llevar a U2 a un estudio en Dublín y lanzar el resultado en la división irlandesa de CBS Records. Wingwood aprobó la idea con la condición de que Wally también produjera la sesión, y así fue que U2 firmó con CBS Irlanda por 5 años. El acuerdo solo cubría Irlanda, dejándolos libres para negociar con otros sellos internacionalmente. The Wally llevó a U2 a Windmill Lane Studios en agosto de 1979, donde trabajaron durante 2 días en 3 pistas: Out of Control, Stories for Boys y Boy/Girl. Fue una sesión difícil. The Wally nunca había producido antes, y la inexperiencia de U2 se hacía dolorosamente evidente. Adam tenía un sentido extraño del ritmo, y Larry no podía mantener el beat constantemente. Las tensiones se dispararon durante la grabación de Out of Control. McGuinness intentó calmar las aguas. Finalmente lograron parchar algo que era funcional. De regreso en Londres, The Wally sabía en su corazón que él y U2 no habían logrado entregar un gran producto. La cinta fue puesta en producción y empaquetada como U2 3, con diseño de portada de Steve Avery. La banda apareció en el show de radio de Dave Fanning y le pidió a los oyentes que eligieran el lado A. Out of Control ganó. 1000 copias fueron prensadas en formato de 12 pulgadas y numeradas personalmente del 1 al 1000 por Jackie Hayden de CBS, en un truco de marketing diseñado para dar a las tiendas los discos y a la industria en general la sensación de que este lanzamiento era algo muy único y especial. Las 1000 copias del EP se agotaron en el primer día de su lanzamiento, el 2 de septiembre de 1979. Después se distribuyó una versión de 7 pulgadas para satisfacer la demanda. U2 3 alcanzó el número 19 en el chart de sencillos irlandeses. El periodista Bill Graham escribió un artículo extenso sobre U2 en Hot Press, la revista de música más importante de Irlanda. De repente, U2 tenía perfil nacional, pero McGuinness quería más. Quería un contrato con una disquera internacional. En enero de 1980, U2 ganó 5 categorías en la encuesta de lectores de Hot Press, incluyendo Mejor Banda. Le ganaron a The Boomtown Rats y Thin Lizzy, bandas establecidas con discos exitosos. Pero U2 seguía sin contrato internacional. Solo tenían CBS Irlanda, y eso no era suficiente. McGuinness organizó su gira irlandesa más ambiciosa, el National Stadium de Dublín, un lugar de 2000 personas. McGuinness lo reservó por una razón. Quería retratar a U2 como campeones. Llenó un tercio del lugar con amigos entusiastas, familia de las bandas y prensa local. Era febrero de 1980, pero lo que McGuinness no sabía es que Island Records ya tenía a U2 en el radar y llevaba tiempo siguiéndolos. La historia real empezó en 1977. Bill Graham, el periodista de Hot Press, había presentado formalmente a Rob Partridge de Island Records con McGuinness en una función social. Partridge codirigía la oficina de prensa del sello independiente, junto con Neil Story. Durante los 2 años siguientes, Graham inundó a Partridge con cintas de U2. No paraban de hablar de ellos. Pronto, Graham convenció también a Story y a la scout de A&R, Annie Rosberry. Robert Partridge fue al show inaugural de U2 en el Moonlight Club en diciembre de 1979. Después fue a otra fecha en Londres con Story. Literalmente, solo había 9 personas en el lugar. DH rompió la cuerda de la guitarra y mientras tanto Bono se sentó al borde del escenario y todos se reunieron a platicar. Cuando DH arregló su guitarra, simplemente volvieron y continuaron. Dentro de todo el desastre había algo especial. Partridge y Story se convirtieron en creyentes, pero necesitaban convencer al nuevo jefe de A&R de Island. Nick Stewart era una figura extraordinaria. Era exoficial de la Guardia. Estaba absolutamente obsesionado con la música, tanto que había ido a ver a The Undertones y bandas así mientras servía encubierto en Irlanda del Norte. McGuinness consiguió una cita para verlo en diciembre de 1979. Le pusieron una copia del U2 3. A Stewart no le hizo nada el EP, pero quedó inmediatamente impresionado con McGuinness. Sabía lo que estaba haciendo. Mientras tanto, Annie Rosemary fue a Belfast en enero de 1980
Con la bendición de Stewart, U2 tocó en Queen's University. Había muy poca gente en la audiencia, pero tocaron como si estuvieran tocando en el Wembley Arena. Quedó cautivada por la actuación eléctrica de Bono y el hecho de que trabajaran juntos como unidad. Después del show, Rosemary salió con U2 y fueron a su hotel. Los detuvo la seguridad armada en el camino de regreso porque Adam iba en la cajuela, porque iban demasiados en el auto. Llegaron al Hotel Europa y estaba rodeado de cercas de alta seguridad. Allí, en una travesura juvenil, Adam tropezó persiguiendo a un amigo en el corredor con una pinta de cerveza y se la derramó toda a Rosemary. McGuinness podía ver el último destello de esperanza de un acuerdo desapareciendo en la noche por la mirada de horror en su cara. Annie Rosemary regresó a Londres recordando esa noche como una gran velada y que lo que había visto y oído era algo realmente especial. El interés de Island subió de nivel cuando Nick Stewart regresó de unas vacaciones de invierno a finales de febrero de 1980. McGuinness lo llamó a su oficina literalmente el primer día que regresó. Lo invitó al show de National Stadium. La banda salió y lo primero que tocaron fue 11 O'Clock Tick-Tock con ese poderoso riff de guitarra de The Edge. Stewart se volteó con Michael Deeney, el manager de Hot Lips, a mitad del show y le dijo: "Este grupo podría ser el próximo Led Zeppelin. Son increíbles". Después del show, Stewart se apresuró al backstage. Los conoció en el camerino más pequeño en el que hubiera estado. Quedó impactado por los jóvenes que se veían y les dijo: "Muchachos, estuvieron jodidamente brillantes y le gustaría firmarlos con Island Records. Ahora solo tenían que convencer al dueño del sello, Chris Blackwell". Chris Blackwell era hijo de Joseph Blackwell, heredero de la familia de alimentos Cross and Blackwell. Blackwell había construido Island Records en uno de los sellos independientes más innovadores de Gran Bretaña. Su roster incluía a Cat Stevens, Robert Palmer y Bob Marley. Tenía reputación de tratar a Island como una familia musical en lugar de una compañía convencional. Stewart regresó a las oficinas de Island y llamó a Blackwell a su casa en Nassau. "Te encontré una verdadera banda de rock tipo Island", le dijo. Después de verlos una vez más en el Sense of Island Festival en Londres, Stewart firmó a U2 con un contrato de 4 álbumes 4 días después, el 21 de marzo de 1980. Los papeles fueron firmados de todos los lugares posibles en el baño de mujeres del lugar. Era un acuerdo indie relativamente ordinario. U2 tendría el control artístico completo. Island obtendría derechos mundiales, excluyendo Irlanda, donde permanecían con CBS. En Estados Unidos, su música se lanzaría a través del socio de distribución de Island, Warner Brothers Records. McGuinness aconsejó fuertemente a sus 4 clientes dividir todo equitativamente, incluyendo regalías de composición, para mantener democracia y evitar todas las peleas clichés de dinero que habían destrozado a tantos de sus grupos favoritos. Curiosamente, negoció una porción igual para sí mismo, dando nacimiento a su adagio: U2 son una banda de 4. Una corporación de 5. El hambre de estos adolescentes finalmente había encontrado su oportunidad. Ahora solo tenían que demostrar que Chris Blackwell había hecho la apuesta correcta. Nick Stewart tenía una misión: encontrar un productor que puliera el sonido de U2 sin perder la energía de sus shows en vivo. Stewart era fan masivo de la escena musical de Manchester, así que contactó a Martin Hannett, el productor de Factory Records, el tipo que había producido a Joy Division. Los de U2 eran fanáticos de Joy Division. La oportunidad de trabajar con Hannett era un sueño. Lo encontraron en Wilming Lane Studios el 5 y 6 de abril de 1980 para grabar su sencillo debut británico, 11 O'Clock Tick-Tock. Pero la sesión maratónica no salió según el plan. Estuvieron con Martin 3 días seguidos sin dormir, haciendo loops de cintas porque el timing no era bueno dentro de la banda. Realmente no sabían cómo hacer las cosas en el estudio, y Bono no era un gran cantante en ese momento. Bono había escuchado que Frank Sinatra comía sándwiches de queso antes de cantar, así que cada vez que iba a hacer una toma decía: "Hora de un sándwich de queso". Hannett estaba, según sospechaban todos, consumiendo sustancias en el estudio. Estaba completamente fuera de control, haciendo cosas locas con la electrónica que nunca habían escuchado antes. La banda se asustó porque era muy extremo y diferente a todo con lo que habían lidiado. Hannett insistía en que cada sonido se aislara y se grabara en pedazos individuales. Se obsesionaba con todo. Incluso tenía la manía de que la mezcla sería a las 3 de la mañana, porque según él, era el momento más creativo. En medio de la sesión, la banda dublinesa The Atrix irrumpió en el estudio acusando a U2 de plagiar su canción
Treasure on the Wasteland. Sentían que el riff de guitarra de la intro de 11 O'Clock TikTok había sido robado. Finalmente, el ingeniero Paul Thomas sugirió que pusieran un platillo hacia atrás en la pista. A pesar de su estado alterado de conciencia, Hannett reconoció que él y U2 estaban lejos de ser compatibles. La banda claramente resentía su estilo de producción y su consumo masivo de sustancias. La banda ni siquiera se quedó cuando estaba mezclando la canción. 11 O'Clock TikTok salió a principios de mayo de 1980. No entró en los charts británicos, pero tuvo dos resultados positivos. Fue elogiada por los críticos como un aperitivo prometedor. El experimentalismo salvaje de Hannett y el paisaje sonoro monolítico que creó despertó la creatividad de The Edge, quien seguía siendo minimalista de corazón. Se enfocaba en construir canciones alrededor de acordes abiertos, arpegios repetitivos y armónicos resonantes. El componente de hardware clave fue el delay análogo Electro Harmonix Deluxe Memory Man, que introdujo por primera vez durante la sesión de escritura de A Day Without Me. El resultado, un sonido etéreo, empapado de eco, mucho más grande que la suma de sus partes. Demasiado grande para la escena parroquial de Dublín. Con eso nació el sonido distintivo temprano de U2. A finales de mayo, U2 compró una van con dinero del acuerdo de Island y se embarcó en un tour por el Reino Unido en apoyo de 11 O'Clock TikTok. Visitaron ciudades del norte como Manchester, Birmingham y Leeds por primera vez, pero las audiencias, que oscilaban entre 10 y 50 personas, eran difíciles de romper. Rara vez fingían interés en la banda. En julio de 1980, U2 regresó a Windmill Lane Studios para grabar su segundo sencillo británico, A Day Without Me. El productor fue Steve Lillywhite, un joven ingeniero productor inglés que había trabajado anteriormente con Siouxsie and the Banshees, Peter Gabriel y The Psychedelic Force. Aunque la canción también fue un fracaso en los charts, la banda y Lillywhite se cayeron bien y acordaron hacer un álbum completo juntos ahí mismo. La atmósfera en el estudio que Lillywhite fomentó era muy diferente a la de Martin Hannett. Ambos eran experimentales de corazón. Pero mientras que el excéntrico de Manchester era más un líder dictatorial, Lillywhite alentaba el aporte creativo de otros. Cada canción tenía una hoja de ideas que pegaba en la sala de control. Todos podían contribuir, proponer ideas de cosas para probar. Desde el día 1, todos se sintieron involucrados en el proyecto. Algunas de las técnicas de grabación poco convencionales incluían golpear un tenedor de cocina contra una rueda de bicicleta girando para percusión, romper botellas de leche en el patio trasero del estudio para efectos de sonido, mover la batería de Larry al área de recepción después de que todos en Windmill se hubieran ido, para obtener un sonido más grande. Era un sonido espectacular en ese momento. U2 tenía hambre, y el sonido era algo fresco y nuevo, muy atmosférico y místico, pero grande y melódico. Las letras de Bono fueron en su mayor parte escritas en vivo en el micrófono, improvisadas. Él afirmaba que estaba esperando emular la crudeza emocional de su ídolo Iggy Pop, aunque todos los demás en el estudio sospechaban que era simplemente porque odiaba la idea de irse a escribir solo. Era como si solo se sintiera motivado cuando estaba alrededor de otras personas. El anhelo de audiencia de Bono dictó la elección del equipo de grabación, y la habitación también. Estaba frustrado por un tiempo porque no estaba obteniendo una actuación poniéndose audífonos y cantando en un micrófono costoso. Así que adquirió el hábito de cantar en la sala de control con un micrófono de mano. Esto hizo una gran diferencia para él. Era como cantar en un escenario con la música a todo volumen. El tema lírico predominante que emergió durante las sesiones de grabación fue la preservación de la inocencia y pureza de la infancia frente a la adultez que se acercaba, y todas las complejidades asociadas con ese cambio físico y mental dramático. I Will Follow, la canción más personal del álbum. Era sobre el amor incondicional entre una madre y un hijo. El compromiso emocional de Bono de seguir a Iris al otro lado, de nunca olvidarla. Era cruda, poderosa, y sería el primer gran éxito de U2. Las letras del álbum eran, según Bono, lo opuesto al machismo. No eran sobre conquistar parejas o presumir. Era sobre la vulnerabilidad, miedo, pérdida, amor, confusión. Por esa razón decidieron llamarlo Boy. La portada del álbum mostraba a Peter Rowan, el hermano menor de 6 años de Googie, posando sin camisa con las manos detrás de la cabeza, mirando directamente a la cámara. Un símbolo de inocencia. Era controversial. Algunos pensaron que era inapropiado. Era perfecta para el álbum. Inocente, vulnerable
honesta. Eso era YouTube en 1980. Vulnerables, honestos y hambrientos por ser escuchados. Boy fue lanzado en el Reino Unido a finales de octubre de 1980. Island envió solo 8,000 copias a los minoristas en la primera semana. Llegó a un bajo número 52 en el chart de álbumes, pero obtuvo críticas positivas y un pequeño ejército de fans leales. Melody Maker lo describió como una sucesión de experiencias y sentimientos sinceros que equilibra la luz contra la sombra, optimismo contra melancolía. Paul Morley de NME dijo que encontró a Boy conmovedor, precoz y genuinamente extraño. No fue un éxito masivo, pero fue suficiente. YouTube estaba en el mapa. Pero antes de que YouTube conquistara América, algo estaba pasando dentro de la banda, algo que cambiaría su identidad para siempre y se convertiría en su arma secreta en el mercado estadounidense. Bono, The Edge y Larry se estaban convirtiendo en cristianos renacidos. Durante el Boy Tour, los tres habían comenzado a alejarse gradualmente del mundo a su alrededor. No bebían, se sentaron en la parte trasera del autobús de la gira leyendo la Biblia y orando juntos, mientras Adam se sentaba al frente con McGuinness y todos los demás, planeando incursiones más mundanas. Adam se sentía alienado y confundido. Estaba preocupado de que YouTube se estuviera convirtiendo rápidamente en una banda de rock cristiano. Hizo un pacto con McGuinness para respaldarse mutuamente durante cualquier disputa con los tres creyentes sobre sus estilos de vida conflictivos y la dirección de la banda. Temprano en el tour, Bono había escrito una carta a su padre en casa, delineando el compromiso de los tres miembros de Shalom de vivir una vida intensa de oración. A principios de 1981, Bono, The Edge y Larry asistieron a un retiro de fin de semana para cristianos en el Gay Christian Youth Center en Worcester, Inglaterra. Bono expresó su esperanza de que los miembros de la escena de música cristiana contemporánea dejaran de predicar únicamente a los convertidos y se unieran a YouTube en el mainstream, donde juntos podrían llegar a una audiencia mayor. Al mismo tiempo, intentaba ser cuidadoso sobre a quién en el mainstream revelaba la verdadera extensión de su fe, por temor a que pudiera ser usada como un arma en su contra. Afortunadamente, la diversidad religiosa era bien aceptada en Island Records, pero la verdad era que su fe cristiana no solo no era un problema en Estados Unidos, era una ventaja masiva. McGuinness sabía que Estados Unidos era clave. Si YouTube triunfaba ahí, triunfaría en todas partes. Y McGuinness también sabía algo más. Estados Unidos era el mercado más evangélico del mundo, el cinturón de la Biblia, los estados protestantes del Medio Oeste y el Sur. Allí, una banda como YouTube podría encontrar una audiencia masiva, hambrienta por algo que pudieran sentir que era moralmente seguro para sus hijos. El 6 de diciembre de 1980, YouTube llegó a Nueva York por primera vez. Tocaron en The Ritz ante 800 personas un sábado por la noche. Fue electrizante. La audiencia estadounidense respondió a su energía de una forma que ni siquiera la británica lo había hecho. Bono escalaba altavoces, se colgaba del techo, rompía barreras. The Edge, con sus notas expansivas, empapadas de eco, perforaba las pieles más duras. Larry y Adam apenas lograban mantener todo junto. Lenta, pero seguramente, después de cada canción, más y más personas se reunían alrededor del frente del escenario, dejando su conversación en el bar. Cuando la noche terminó, YouTube había ganado todo el piso. Fran Barcelona de Premier Talent Agency los conoció cara a cara por primera vez después de su segundo encore. Les dijo: chicos, les prometo que van a ser grandes en este país. YouTube reclamó otra victoria crucial abriendo para Baruga Bandit en el Paradise Theater en Boston. Boston fue identificado como un mercado clave para YouTube porque era el hogar de un gran número de inmigrantes irlandeses y estudiantes universitarios. El DJ de Boston, Carter Allen, había tropezado con una copia del sencillo de la banda, A Day Without Me, en una tienda de discos local, y procedió a tocarla regularmente en las dos estaciones de radio donde trabajaba. Se ganó la distinción de ser la primera persona en tocar discos de YouTube en la radio gringa. Cuando YouTube terminó su presentación esa noche, la mayoría de la audiencia se fue. La banda, que se suponía que era headliner, sufrió, pero fue un éxito rotundo para YouTube. Durante los siguientes 3 meses, YouTube recorrió Estados Unidos. Tocaron en todos los lugares disponibles. Se acercaron a cada DJ de rock, promotor y periodista musical que encontraron. Y en cada ciudad, especialmente en los estados del Medio Oeste y el Sur, donde la fe cristiana era fuerte, el mensaje de YouTube resonó. Gran parte del atractivo de YouTube, especialmente en los estados más conservadores,
descansaba en su fuerte fe cristiana y su muy publicitada vida limpia. Boy fue finalmente lanzado en Estados Unidos en marzo de 1981, donde alcanzó el número 73 en el Billboard 200. El cuarteto irlandés se embarcó en una agotadora campaña promocional de 3 meses en apoyo de Boy, mientras que las ambiciones de la mayoría de las otras bandas extranjeras se detenían en entrar en rotación en la radio. En las ciudades importantes como Nueva York, U2 entendía que la radio estadounidense estaba severamente fragmentada. Ser tocado en una estación de radio en Boston no significaba nada en Los Ángeles o Chicago. Por eso viajaron arriba y abajo del país en un autobús de gira destartalado, tocando en cada escenario disponible, y se acercaron a cada DJ de rock, promotor y periodista musical que encontraron. El 30 de mayo, U2 grabó su primera aparición en televisión gringa en el programa de entrevistas nocturno Tomorrow Coast to Coast, interpretando I Will Follow y Twilight. Fue un éxito completo. Bono en un momento se aventuró entre la audiencia del estudio y los hizo ponerse de pie y bailar. La noche siguiente, U2 cerró la etapa estadounidense del Boy Tour en Nueva Jersey, habiendo tocado alrededor de 60 shows, y su fe cristiana, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en su arma secreta. Les abrió puertas en mercados donde otras bandas de rock no podrían entrar. McGuinness entendió esto mejor que nadie y lo explotó brillantemente. Así cerraron 1980 y entraron a 1981. Con un álbum debut sólido, una gira exitosa, un manager visionario, una disquera que creía en ellos. Pero lo más importante, con la convicción absoluta de que podían ser la banda más grande del mundo. Nadie más lo creía todavía, pero ellos sí. Si llegaste hasta aquí y encontraste interesante o entretenido el video, dale like y suscríbete para ver la segunda parte de esta historia. Mientras te dejo este video por aquí, que seguramente te gustará.